Aquí hay una lista de algunos términos que usamos en neurocirugía para procesos infecciosos, ¿no? Vamos a ir aclarando algunos términos, vamos a ver algunas situaciones en especial, ¿no? Vamos a hablar sobre acceso cerebral, sobre tuberculosis, pero también sobre neurocisticercosis. Voy a mencionar estas patologías desde el punto de vista del neurocirujano. Como son infecciones o infectaciones del sistema nervioso, el tratamiento necesariamente incluye el uso de antibióticos o antiparasitarios. Como la clase de neurocirugía, nosotros vamos a particularmente hacer énfasis en los aspectos que competen al neurocirujano, porque estos procesos muchas veces requieren solamente un tratamiento farmacológico y otras veces solamente un tratamiento quirúrgico y algunas otras veces un tratamiento combinado, tanto farmacológico como quirúrgico. Muy bien. Miren, vamos a ver esta lista. Dice meningitis postraumática con fístula de líquido cefalorraquídeo. Voy a definir qué es una fístula y qué es una meningitis, ¿no? Desde el punto de vista del neurocirujano, que nos interesa a nosotros. Tanto las meningitis postraumáticas como las posoperatorias. También vamos a hablar sobre el sistema de derivación y una de sus principales complicaciones, que es la infección, ¿no? Son las infecciones asociadas al llamado sistema de derivación. Vamos a hablar también de los accesos cerebrales y empiema sudural, acceso epidural y la osteomielitis craneal, considerando que estos procesos se repiten a nivel de la columna, dando también osteomielitis, ya no craneal, sino vertebral, y el acceso será pues epidural raquídeo, ya no craneal, empiema sudural, espinal, ya no craneal, y el acceso que será no cerebral, sino intramedular. Muy bien. Entonces acá, solo para notar un hecho, hablamos de acceso epidural intracraneal como una bolsa de pus que se desarrolla entre el cráneo y la dura madre. Sin embargo, miren, hablamos de empiema subdural como una bolsa de pus que se desarrolla entre la dura madre y la aracnoides, que recubre el encéfalo. ¿Por qué acceso epidural y por qué empiema subdural? La localización en parte determina el nombre. Epidural, que está encima de la dura madre, subdural, que está debajo de la dura madre. Pero se utiliza el término acceso porque se considera que el espacio que existe entre el cráneo y la dura madre en realidad no existe. O sea, la colección de pus lo que hace es crear espacio. Y como se crea espacio, ¿no? Al formarse la colección de pus se utiliza el término de acceso epidural. El término empiema se refiere al desarrollo de un proceso infeccioso, una colección de pus, pero en una cavidad preexistente. Entonces, bajo esta denominación se encierra la idea, el concepto de que el espacio subdural realmente existe. Muy pequeño, virtual, pero existe. Por eso se tiene estas denominaciones. En el caso de la colección de pus epidural, se utiliza el término acceso, mientras que en el caso de la colección de pus, ¿no? Subdural, se habla de empiema. El acceso cerebral es también una colección de pus, un proceso supurativo, como dice acá, pero localizado dentro del parénquima
cerebral. Ahora bien, puede ser bacteriano, puede ser por hongos o puede ser por protozoos, como dice. Entonces, es importante la localización porque mucho de la clínica y la forma en que se tratan estos problemas depende de la localización. Eso es válido también para las hemorragias, ¿no? El cuadro clínico de una hemorragia epidural varía, ¿no?, a un cuadro de hemorragia intracerebral o a uno de hemorragia subdural. Entonces, es importante tener claro dónde se localiza, o bien la sangre o, en este caso, la colección de pus. Miren, respecto a lo que hemos señalado inicialmente, el primero de la lista, se habla de meningitis asociada a una fístula. ¿Qué cosa es una fístula? La masa encefálica, igual que la médula espinal, se encuentra rodeada por membranas, que son las meninges. Entre la pía madre y la aracnoides existe un espacio llamado el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido, el líquido cefalorraquídeo. Se llama fístula a la salida del líquido cefalorraquídeo. Salida, la exteriorización del líquido en condiciones que no son normales. Por ejemplo, cuando una persona sufre un golpe en la cabeza y producto de este golpe, de esta lesión, puede evidenciar salida de líquido cefalorraquídeo. Eso es una fístula. El líquido a través del hueso fracturado y a través de la aracnoides y la dura madre que han sido laceradas, sale siguiendo un camino hacia el exterior. El líquido en estas condiciones puede ser un líquido prácticamente normal o puede ser sanguinolento. El aspecto de un líquido normal es como cristal de roca, es decir, transparente. Y además el líquido es incoloro. Prácticamente se ve como agua de caño, digamos, ¿sí? Entonces, sin embargo, el líquido cefalorraquídeo, a pesar de verse como agua de caño, en realidad contiene una serie de elementos que el agua de caño no tiene, como son células, proteínas, electrolitos, etc. Entonces, si un paciente sufre un traumatismo encefalocraniano y ustedes ven salir líquido cefalorraquídeo, ya sea por una fosa nasal o por un conducto auditivo externo, a eso le llamamos fístula. ¿Qué significa? Que el hueso ha sido fracturado y ha comprometido también la dura madre y la aracnoides. El líquido cefalorraquídeo, que ocupa el espacio subaracnoideo, aquí representado en celeste, rodeando el encéfalo y la médula espinal, el líquido sigue ese camino a través de la laceración de la aracnoides y la dura madre y a través de la fractura. Pero, siguiendo un camino inverso, de afuera hacia adentro, pueden pasar o ingresar al espacio subaracnoideo microbios. Sale el líquido cefalorraquídeo, evidencia que hay un camino. A través de ese camino y en sentido inverso, pasan microbios al espacio subaracnoideo, porque ese líquido proviene del espacio subaracnoideo. Entonces, llegan al espacio subaracnoideo y estos microbios proliferan, se multiplican, generándose una meningitis, una inflamación de las meninges, una inflamación de la pía madre, de la aracnoides, ¿no? Entonces, el espacio subaracnoideo empieza a llenarse de microbios. Bueno, muy bien, entonces estamos frente a una meningitis secundaria a un traumatismo encefalocraniano.
Pero también podría haber una meningitis asociada a un acto quirúrgico. Cuando los neurocirujanos queremos llegar a, por decir, un tumor que está dentro del cerebro, tenemos que abrir el cráneo, cortar la dura madre, atravesar la pía que está adosada al cerebro, ingresar al cerebro y localizar el tumor para proceder finalmente a su extirpación. El espacio subaracnoideo ha sido expuesto al medio ambiente. Puede ingresar con el instrumental o en las manos del cirujano pueden ingresar microbios a este espacio subaracnoideo. Igual se producirá entonces una meningitis. El problema de la meningitis es que no solamente se limitan al espacio subaracnoideo, sino que en realidad se va a producir una inflamación de la superficie del cerebro, es decir, una meningoencefalitis. Producto de esta inflamación, algunos vasos del cerebro se pueden obstruir. Se presenta una vasculitis como obstrucción de alguna rama arterial que irriga alguna parte del cerebro. Esa rama que está sufriendo un proceso inflamatorio, la vasculitis, puede obliterarse totalmente y generarse entonces un infarto. Entonces el paciente puede llegar, como digo, por un traumatismo encefalocraniano que le produce una fractura de cráneo, pero también una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y como consecuencia de que existe un camino en forma retrógrada, pueden ingresar microbios produciéndose una multiplicación en el espacio subaracnoideo, ¿no? Llevando finalmente a una meningitis, que se puede complicar con encefalitis, y si los vasos están inflamados, una vasculitis, se pueden obliterar y produciéndose infarto. Entonces, empezó como un trauma craneal, pero está terminando como un infarto cerebral, ¿verdad? Todo porque, producto del golpe, se originó una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si hay meningitis, lo que debemos esperar, como cualquier cuadro de meningitis, que exista signos meningios, es decir, rigidez nucal, Kernick, Brusicki. Ustedes encuentran estos signos, ¿no?, con un paciente que ha perdido líquido cefalorraquídeo por el oído o por alguna fosa nasal. Ustedes deben pensar entonces que es posible que el paciente tenga una meningitis postraumática, es decir, después de un golpe. ¿Ok? O si el paciente ha sido operado y el paciente hace rigidez nucal, entonces ustedes pueden pensar que el paciente tiene una meningitis, ¿no?, llamada post-cirugía o post-quirúrgica. Muy bien, entonces algunos médicos optan por dar tratamiento antibiótico ante la presencia de una fístula, ¿no? Dan antibióticos de manera profiláctica. No tiene el paciente infección, pero dicen puede tener, porque hay una fístula. Sale líquido, entran microbios. Entonces dan tratamiento antibiótico profiláctico, ¿no? Podría ser una medida, sí, tratando de evitar la aparición y desarrollo de una meningitis. ¿Ok? Muy bien. Acá también es una vía que puede generar infecciones. Por ejemplo, un paciente con un tumor de hipófisis es operado por vía endonasal transesenoidal y, como se puede presentarse una fístula al abrirse el piso del seno y el piso de la silla, ¿no? Y además la dura madre que tapiza la silla turca. Entonces se puede formar un camino directo del espacio subaracnoideo a través de la silla turca, seno esfenoidal, fosas nasales, hacia el exterior. O sea, una fístula, pero una fístula sería post-quirúrgica, una fístula postoperatoria. ¿Mm?
y el paciente estaría en riesgo potencial de desarrollar una infección, una meningitis, o, lo que es peor, una meningoencefalitis, ¿no? Si el paciente tiene una fístula, ustedes pueden no ver la fractura, si es un paciente con traumatismo encefalocraniano, pero ¿cómo saben que el paciente tiene una fístula? Puede que también no vean la salida de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales o por alguno de los dos oídos. ¿Cómo saber? No ven la fractura porque la fractura puede estar en la base del cráneo y esconderse, digamos, ¿no?, del diagnóstico, escaparse. Entonces, si hay una salida de líquido cefalorraquídeo por donde pueden ingresar microbios, también por ese camino puede ingresar aire. Entonces, si tienen ustedes un paciente con traumatismo encefalocraniano que presenta una imagen similar a estas que se presentan, es decir, la presencia, miren, de burbujas de aire, ustedes dicen, acá hay una fístula, sin duda alguna. Es decir, TEC con salida de líquido cefalorraquídeo, fractura, no hay duda. TEC con presencia de aire dentro de la cavidad craneal, es decir, neumoencéfalo, diagnóstico fístula. Es decir, en ambos casos hay una fractura craneal y no han visto la fractura. Indirectamente saben que tiene una fractura. Muy bien, este paciente está en riesgo de hacer una meningitis. Está en riesgo, porque está perdiendo líquido y está siendo reemplazado por aire. Hay un camino para que salga líquido, es el mismo camino para que ingrese aire, pero también puede ser el mismo camino por donde ingresan microbios al cerebro. ¿Ah? Entonces, imagen de lo que indirecto, una imagen indirecta de lo que sería una fístula de líquido cefalorraquídeo, presencia de burbujas de aire. El empiema subdural, como les mencionaba, se forma debajo de la dura y el empiema, el empiema subdural y el acceso epidural se formaría aquí sobre la dura madre, ¿no?, entre la dura madre y el hueso. Acá estaría el empiema debajo de la dura. Muy bien, esta imagen, miren, ¿qué cosa se muestra? Primero, que hay una colección de material purulento por encima de la dura madre, es decir, se trataría de un acceso epidural. Pero no solamente está comprometido el espacio, sino que adyacente a la colección de pus existe esta irregularidad del hueso, ¿no? La tabla interna ha perdido, ¿no?, su superficie lisa, regular, dando esta imagen que se conoce como hueso cariado. Esto indica que hay un proceso inflamatorio, infeccioso, que compromete el hueso, es decir, una osteomielitis. Hay un aforismo en medicina muy antiguo, que viene de la época de los médicos griegos, ¿no?, que dice: acceso diagnosticado, acceso drenado. Es decir, tenemos que drenar el acceso para combatir el proceso infeccioso. ¿Por qué? Miren, ¿qué cosa es la pus? Esto es pus sobre la dura madre. Es un acceso epidural. La colección de pus, ¿qué es? Bueno, acá hay bacterias viables, hay leucocitos viables, pero también hay fragmentos de bacterias, fragmentos de leucocitos, porque esto es un campo de batalla, acá hay muertos y heridos. ¿Por qué hay que drenar esto? Porque como hay un rechazo de los vasos,
la cantidad de antibiótico que llega al interior del acceso es muy pobre, muy baja, ¿no? Entonces, si no llega, los microbios que están aquí como encerrados en este espacio, enclaustrados en este espacio, entonces no sufren el efecto del antibiótico, se siguen multiplicando, sino siguen multiplicándose y siguen muriendo en la batalla de los leucocitos por la salud y, como digo, se forman detritus, restos de proteína, glóbulos blancos fragmentados, bacterias fragmentadas. Entonces, como no llega bien el antibiótico, surge la necesidad de evacuar el empidema, o en este caso el acceso epidural, para vencer la enfermedad. Pero no solamente hay que drenar el acceso, sino hay que eliminar el hueso cariado, porque en el hueso también existen microbios. Por eso tiene ese contorno. Entonces, en este caso, la cirugía sería evacuar el acceso epidural y hacer craniectomía. Craniectomía. ¿Por qué? Porque hay osteomielitis. ¿Ah? Hay una osteomielitis. Igual tenemos acceso epidural, pero raquídeo, ¿no? Muy bien. Un tema importante en neurocirugía es este: infección del sistema de derivación ventrículo-peritoneal, es decir, un sistema DBP. ¿Ya? Miren, cuando un paciente sufre una hidrocefalia, una forma de tratar la hidrocefalia es haciendo una derivación, ¿no?, ventrículo atrial, o ventrículo peritoneal, o ventrículo pleural. Lo más común, casi prácticamente todos los casos, se solucionan con una derivación ventrículo peritoneal. ¿No? Entonces, la imagen de la izquierda muestra una tomografía con ventrículos de gran tamaño, es decir, hay una hidrocefalia, un exceso de líquido, hay hidrocefalia. En la imagen de la derecha se muestra un catéter proximal, llamado también intraventricular, un catéter distal, llamado catéter peritoneal, y entre ambos, uniendo el catéter ventricular al peritoneal, un reservorio con su válvula de regulación. Entonces, la imagen de la izquierda es una hidrocefalia hipertensiva, ¿no?, que requiere válvula, decimos. ¿Y qué se le coloca? Se le coloca una derivación ventrículo-peritoneal. Derivación ventrículo-peritoneal, con catéter proximal, con catéter distal y con válvula. Muy bien. Entonces miren lo que sucede aquí. Estamos en esta situación. Tenemos el catéter, la válvula y el catéter. Pueden haber estas opciones: catéter proximal o ventricular, catéter distal o peritoneal. Pero el catéter distal puede terminar en el atrio, o sea, se llama ventrículo atrial, que se puede terminar dentro de una vena dirigida hacia el corazón, o puede haber también una derivación lumbo-peritoneal. Son otras alternativas de tratamiento cuando el problema es el flujo del líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos una imagen de tomografía sin contraste, imagen de tomografía sin contraste. ¿Qué vemos? Cuando ustedes estén en alguna actividad de tipo académico, ya sea en el hospital, ¿no?, en la universidad, deben saber que cuando alguien pregunta, paciente X, se opera de una enfermedad renal, los urólogos,
¿Qué complicación puede tener una cirugía del riñón? Igual que una cirugía de estómago, o una cirugía de páncreas, o una cirugía de pulmón. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que pueden ser muy graves? La hemorragia y la infección. Son complicaciones. En el caso de la colocación de la derivación ventrículo-peritoneal, será pues una infección asociada a la colocación del sistema DBP. Esta tomografía en corte axial muestra el catéter, pero también muestra una zona hiperdensa alrededor del catéter. Esa zona hiperdensa es sangre. Entonces, podemos decir que este paciente ha presentado un pequeño sangrado, una hemorragia cerebral asociada a la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal, que es lo más común, ¿no? Las otras son alternativas. La ventrículo-peritoneal es la cirugía, ¿no?, más común dentro de estas cirugías que tratan de resolver la hidrocefalia. En la imagen siguiente, igual, hiperdenso, se ve el catéter, que está terminando donde debe terminar un catéter, es decir, a la altura del agujero interventricular o de Monro, que es este de acá, ¿sí? Aquí y acá. ¿Ah? Entonces, pero también vemos otras hiperdensidades. Esto es la calcificación de la pineal y estas imágenes simétricas es la calcificación de los plexos corroideos. Pero además vemos esta hiperdensidad, que es sangre. La sangre fresca se ve blanca, entre comillas, en la tomografía. Se ve hiperdensa. Entonces, tenemos acá por la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal, una hemorragia intracerebral y aquí una hemorragia intraventricular. La sangre se deposita en los conos occipitales por decantación. No se olviden que la parte superior de la imagen es frente y la parte inferior es región occipital. Entonces el paciente está mirando al techo. Entonces es natural que la sangre de mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo se deposite en las astas posteriores o occipitales, ¿ya? Entonces, la sangre permite que veamos mejor lo que podría pasar si lo que tenemos aquí no es sangre, sino un proceso infeccioso. Entonces podríamos tener la situación, después de colocar una derivación ventrículo-peritoneal, que se contamina durante el procedimiento. Podemos tener un acceso intracerebral o, ¿no?, una infección de los ventrículos, que se llama ventriculitis, ¿no? ¿Por qué ventriculitis? Porque la punta del catéter ha ingresado a las cavidades ventriculares y la forma en que llega la infección sería a través de esa vía, ¿no?, a través del catéter ventricular. ¿Ya? Entonces, en cualquier cirugía ustedes piensen, si alguien pregunta, ¿cuál es la complicación de una cirugía de corazón? Fácil. Hemorragia e infección. ¿Cuál es la complicación de una cirugía de rodilla? Hemorragia, infección. De la columna, hemorragia e infección. ¿Ya? Entonces acá son imágenes de hemorragias, pero igualmente, en caso de una infección, se va a localizar de esta manera, más o menos, ¿sí? Muy bien. Complicaciones de la derivación ventrículo-peritoneal, justo lo que estábamos hablando. Hematoma subdural, hematoma intraparenquimatoso, infecciones del catéter, ¿no?, malposición del sistema, neumoencéfalo, disfunción valvular, hernia transtentorial. Entonces a nosotros nos interesa la parte infecciosa. O sea, cuando se coloca un sistema de derivación ventrículo-peritoneal,
La complicación más frecuente es la infección, ¿no? Pero mire dónde termina el catéter, es intraventricular, que significa que si se infecta el sistema de derivación en tiempo más o menos largo, esos microbios que están en el sistema de derivación van a multiplicarse en las cavidades ventriculares, produciendo la ventriculitis. La ventriculitis, aunque significa inflamación de los ventrículos, es decir, las cavidades del cerebro, en realidad la infección no está en la cavidad, sino en las paredes de los ventrículos. Entonces, como se localizan ahí, ¿ok? En el proceso infeccioso podemos decir que compromete estructuras profundas del cerebro, ¿no? Y así como hablaba de que en la superficie tenemos meningitis por la presencia de microbios en el espacio subaracnoideo, aquí, si la infección está dentro de los ventrículos, tenemos ventriculitis, pero tener claro que las partes periventriculares son las que se van a afectar. Y como son estructuras profundas, vamos a tener un cuadro infeccioso severo. La ventriculitis da cuadros infecciosos severos. ¿Ah? El paciente puede morir por la ventriculitis. Es una posibilidad muy probable, muy probable. La ventriculitis es una infección muy seria del sistema nervioso. Muy bien. Entonces, la meningitis la trataremos con antibióticos. Pero recuerden también, cualquier meningitis, o sea, cualquiera sea la causa de la meningitis, ya sea por sangre, la hemorragia subaracnoidea también produce meningitis, por eso hay rigidez nucal, hay inflamación de la meninge, y esto lleva a signos de irritación meningia, Kerner, Brusicki, rigidez nucal. ¿Ok? Entonces, la meningitis rodea en el cerebro, es una leptomeningitis, una inflamación de la pía, del aracnoides. O sea, una inflamación de las meninges da rigidez nucal y otros signos de inflamación de las meninges. Acá la infección está dentro de los ventrículos. ¿Ok? Entonces, pero como está dentro de los ventrículos, no está en contacto directo con la superficie del cerebro, entonces podemos tener un proceso infeccioso del sistema nervioso, una ventriculitis sin que exista rigidez nucal, porque la rigidez nucal depende de la infección en el espacio subaracnoideo. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta ese hecho. Ventriculitis, una infección muy grave, alta mortalidad. Bueno, acá está lo que ya había comentado, ustedes pueden revisar. ¿Cómo diagnosticamos una vez que tenemos un paciente que está con una derivación ventrículo-peritoneal, que como digo es la más común? ¿Cómo diagnosticamos que tiene una infección asociada al sistema de derivación? Porque recuerden, el sistema de derivación es un material sintético, entre comillas, es como un plástico. Y obviamente los componentes del sistema no tienen defensas. Entonces rápidamente se colonizan. Pero, como les mencionaba, como el catéter ventricular o proximal termina en el ventrículo, si por aquí suben microbios, van a producir una ventriculitis. Dicho de otra manera, resumiendo, ¿qué tipo de complicación infecciosa produce una derivación ventrículo-peritoneal? Ventriculitis. ¿No? No meningitis, sino ventriculitis, un proceso inflamatorio que afecta a las paredes de las cavidades ventriculares. ¿No? En la meningitis hay que dar tratamiento antibiótico, ¿no? En la ventriculitis hay que dar tratamiento antibiótico. Pero en ambos casos se puede desarrollar una complicación. En la meningitis
estaba diciendo, puede haber implicado otro mecanismo no infeccioso. La meningitis, la inflamación de las meninges pueden ser producidas por, además de microbios, por sangre, por quistes aracnoideos, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta ese hecho, ¿ya? Entonces, si hay inflamación de las meninges, el camino que sigue el líquido cefalorraquídeo puede verse afectado. Se producen adherencias en la base del cerebro que no dejan circular adecuadamente el líquido. Entonces, o si hay ventriculitis, ¿no?, asociada al sistema de derivación, ¿no?, también, ¿no?, puede haber cambios, adherencias que alteran la circulación del líquido, ¿no? Y en ambos casos puede desarrollarse hidrocefalia, ¿no? Hidrocefalia. En la ventriculitis, ¿no?, que ocurren por alguna agresión, el ingreso de algún microbio, puede haber ventriculitis o puede haber meningitis. En ambos casos se produce hidrocefalia. O puede ser que exista hidrocefalia por otra causa, por ejemplo, en la neurocisticercosis puede haber hidrocefalia, y el paciente es operado por la hidrocefalia, se le coloca una derivación ventrículo-peritoneal, pero que está contaminada y los microbios con el catéter ventricular, ¿no?, ingresan a la cavidad ventricular y se desarrolla una ventriculitis. O dicho de otra manera, puede haber ventriculitis que lleva a la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal, o puede haber una colocación de una derivación ventrículo-peritoneal que se complica produciendo una ventriculitis. ¿Ya? Entonces, la infección asociada al sistema de derivación ventrículo-peritoneal puede ser un absceso parenquimal, puede ser una ventriculitis, pero no una meningitis. Entonces le decía, ¿cómo sabemos que hay microbios dentro de la cavidad ventricular? Fácil para el neurocirujano, ¿no?, es tomar una muestra de la válvula, acá hay una válvula y su reservorio, tomar una muestra del líquido cefalorraquídeo para buscar reacción inflamatoria o para buscar los microbios que causan la ventriculitis, ¿no? Si es un paciente que ha tenido una meningitis hace, por decir, 2 meses, y después de 2 meses hace hidrocefalia, usted le coloca su sistema de derivación ventrículo-peritoneal. Pero el paciente se complica, se produce una ventriculitis. ¿Cómo confirmo? O al menos se sospecha que el paciente tiene una infección asociada al catéter de derivación, al sistema de derivación. Si es infección asociada al sistema de derivación, usted dice acceso intracerebral o ventriculitis. ¿Cómo confirman que el paciente tiene una ventriculitis, ¿no?, que se ha infectado el sistema? Si ustedes hacen una punción lumbar, posiblemente no tengan un dato que afirme que el paciente tiene una infección. ¿Por qué? Porque quizás se ha desarrollado hidrocefalia y se le ha operado porque tiene adherencias basales. O sea, el líquido no baja con libertad hacia el raquis. Entonces, si tomamos muestra del raquis, puede estar el líquido normal o puede tener mínimos cambios, sin embargo el paciente tiene una infección, ¿no?, una ventriculitis. Entonces la mejor manera es tomar una muestra directa del líquido cefalorraquídeo que hay en las cavidades ventriculares, y eso se hace punzando el reservorio, es decir, con una aguja muy finita se punza la válvula, se aspira y uno obtiene el líquido cefalorraquídeo proveniente de una cavidad ventricular. Si ese líquido es patológico, decimos que el paciente tiene una ventriculitis. ¿Cómo se trata la ventriculitis? Miren, es un paciente que tiene una hidrocefalia severa.
el paciente tiene una hipertensión intracraniana severa, ha estado con mucho dolor de cabeza, está vomitando y está soporoso. Le hacen ustedes la tomografía, ¿no? Solicitan la tomografía, la hace el tecnólogo y aparece esto. Una dilatación de las cavidades ventriculares, una hidrocefalia moderada, severa. Entonces el paciente tiene un cuadro de hipertensión endocraniana. Entonces en ese estado, hipertensión endocraniana más derivación, más ventriculomegalia, así se llama, ventriculomegalia, ventrículos grandes. Entonces en esa situación ustedes le colocan una derivación ventrículo peritoneal como esta. Entonces se reduce la hidrocefalia a la normalidad. Pero estando bien el paciente, habiendo sido operado hace 4 o 5 semanas atrás, ingresa porque se ha desarrollado una infección. Entonces, ustedes tienen que hacer el diagnóstico, punzan y toman muestra y sale positivo. Para tratar esa infección, el catéter ventricular y peritoneal, todo está con microbios. O sea, se ha infectado el sistema, está lleno de microbios. Entonces, si persiste, si nosotros tenemos al paciente, le podemos dar antibióticos. Claro que sí. Pero los antibióticos no van a llegar adecuadamente al catéter ventricular ni al catéter peritoneal. Entonces, ¿qué sucede? Que persiste la infección. Entonces, para poder combatir la infección, combatir la ventriculitis, ¿no?, que ya se confirmó, como digo, a través de una punción del reservorio que forma parte de la válvula del sistema de derivación, ¿no?, hay que sacar el sistema, porque persiste la... ¿Qué pasó acá? ¿No? Va a persistir la infección. Pero ¿qué sucede? Si ustedes retiran el sistema de derivación, el paciente se queda con el elemento que está tratando la hidrocefalia. Retiran el sistema de derivación y el paciente regresa a su estado de hidrocefalia severa. Entonces el paciente se ve afectado. Viene una hipertensión endocraniana por ventriculomegalia y el paciente puede fallecer, se puede enclavar. Es decir, debemos retirar el sistema que está colonizado, está con microbios, pero no le podemos dejar sin nada, porque dejarle sin nada significa que regresa a su hidrocefalia severa que puede acabar con su vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En vez de poner un sistema de derivación ventrículo peritoneal, colocamos un sistema de drenaje, así se llama, ventricular externo. Si este sistema, el que estamos viendo aquí, se llama DVP, ¿no?, derivación ventrículo peritoneal, el otro se llamará DVE, o mejor DVV, ¿no? DVE, de chica, ¿ok? Drenaje ventricular externo, que va a reemplazar a la derivación ventrículo peritoneal. Y el proceso se mantiene hasta que ceda la infección, ¿no? El tratamiento antibiótico se mantiene hasta que ceda la infección. Pues hará 10 días, 2 semanas, 3 semanas, se hace punción, ¿no? Se toma muestra de este drenaje externo, muestra de líquido cefalorraquídeo para ver si ya se normalizó el líquido, ¿no? Entonces acá está esa secuencia. Sospecha de infección, ¿cuándo sospechamos? Porque es flebosis, el catéter se ha expuesto, o sea, se ve, había una laceración en la piel y se ve el catéter, ¿no? En ese sitio que se ha lacerado, donde ha perdido piel el paciente, se ve el catéter, puede tener fiebre, puede tener deterioro neurológico. Entonces, con esa sospecha, se toman muestras de líquido cefalorraquídeo del reservorio, porque estamos pensando que si tiene DVP, derivación ventrículo peritoneal, lo que tiene es una ventriculitis. Entonces, tomamos muestra del reservorio. Si el líquido cefalorraquídeo sale patológico, es decir, compatible con una infección,
Entonces se retira el sistema DBP y se cambia por un DBE, ¿no? Se retira el sistema de derivación ventrículo peritoneal y se coloca un drenaje ventricular externo. Continúa el tratamiento antibiótico, se hace controles del líquido cefalorraquídeo. Si persiste la infección, continúa el tratamiento, ¿no? Y se evalúa la posibilidad de recambiar el sistema de drenaje ventricular. ¿Por qué recambiar? Porque ya han pasado varios días, por decir una semana, y ese sistema de drenaje ya está contaminado también. Si en cambio, producto de la punción del reservorio, obtenemos un líquido que enviado al laboratorio es normal, entonces significa que ya se acabó con la infección, con la ventriculitis, y se puede colocar nuevamente un sistema de derivación ventrículo peritoneal. Uno nuevo, se entiende, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. El acceso epidural, ya mencioné, es la colección de pus sobre la dura, y el empyema subdural, una colección de pus bajo la dura madre. Las causas, bueno, el microbio que genera el acceso viene de alguna parte. Puede ser que esa parte del cuerpo esté colindante con la colección de pus, ¿no? O puede ser distante también, por selección sinusal, o sea, es decir, una sinusitis. Un seno, ¿no?, está contaminado, está inflamado por un proceso infeccioso, ese microbio puede pasar por una vena emisaria al cerebro. Puede también haber una otitis grave, un proceso inflamatorio del oído, ¿no?, que lleva a la formación de accesos sobre la región temporal. O puede haber un traumatismo craneal que produce fractura y exposición de tejido encefálico, ¿no? Ha sido abierto el cráneo por el accidente, entonces por esa vía pueden entrar microbios. O cualquier cirugía que afecte la cabeza, es decir, una cirugía de la especialidad que estamos viendo, de la neurocirugía, ¿no? Se abre el cráneo y el cráneo expuesto se contamina, ¿no? Entonces, y raramente una infección de la sangre, es decir, una sepsis, ¿no? Entonces, el microbio puede llegar de esa manera al espacio epidural o al espacio subdural. El acceso cerebral es una colección de pus dentro del cerebro, en el parénquima, y acá hay una lista de cómo se produce el acceso, ¿no? Cómo llega el microbio al cerebro. Por diseminación contigua, ¿no?, un 75-85%, o sea, es lo más común. Por ejemplo, una otitis media que produce un acceso del lóbulo temporal. Por ejemplo, una sinusitis frontal que produce un acceso del lóbulo frontal, ¿ya? O sea, el foco infeccioso inicialmente está muy próximo al foco infeccioso en el cerebro. La vía hematológica, ¿no?, igual que una metástasis, es poco frecuente, si ven, más o menos, digamos, ¿no?, 14-28%, pero una lesión con inoculación directa, es decir, por ejemplo, una persona que es golpeada con un martillo, yo siempre digo, nadie lava el martillo antes de golpear, es decir, ese martillo o cualquier objeto contundente siempre va a estar con microbios, está expuesto al medio ambiente, se contamina. Entonces, si esta persona sufre, por decir, una lesión con una piedra, como decía, un martillo puede ser, entonces se van a colocar microbios y estos microbios pueden proliferar y dar origen a un acceso. ¿Ah? ¿Ok? Y en las meningitis agudas podría haber, pero miren, es menos del 10%, lo que un poco va en contra del sentido común, ¿no? El sentido común me dice que si tiene una infección en la meninges, que
que son las membranas que rodean el cerebro, podría fácilmente, ¿no?, dar una encefalitis o la formación de un absceso, es decir, una infección en el parénquima. Y no suele ser así, así como ustedes ven, ¿no? Acá dice menos del 10%. ¿Ya? Entonces la meningitis puede acompañarse de acceso cerebral, sí, pero en realidad no explica la mayor parte de accesos cerebrales que vemos en la práctica clínica, ¿no? Entonces, en los accesos cerebrales, en cuanto a su etiopatogenia, podemos decir que la diseminación hematógena explica la presencia de infecciones cerebrales a partir de un foco infeccioso pulmonar, ¿no? O sea, en los adultos mayores, la causa de un acceso cerebral usualmente está en los pulmones. O sea, hay un foco infeccioso pulmonar y los microbios a través de la sangre llegan al cerebro donde se multiplican, dando un acceso cerebral. Pero también puede ser que se trate de un niño. Si esto ocurre en los adultos, generalmente en el pulmón hay un acceso o un empiema o bronquiectasias. Eso se da en los adultos, pero si es un niño, generalmente la patología asociada con acceso cerebral es la tetralogía de Fallot, ¿ah? Es una enfermedad cardíaca que comunica derecha e izquierda del corazón. Entonces, en esos pacientes se ve la formación de accesos cerebrales, ¿no? Son dos situaciones. O tiene una enfermedad pulmonar o tiene una enfermedad cardíaca que condiciona la aparición de acceso cerebral. Muy bien. Entonces, si llega por la sangre, si la diseminación es hematógena, se suele hablar de accesos metastásicos. Y si es hematógeno, el mecanismo que produce el acceso, puede haber más de un acceso, es decir, pueden haber accesos múltiples, ya que el microbio está llegando por los vasos sanguíneos, que se distribuyen ampliamente, ¿no? Como ya mencioné, en el adulto el origen más frecuente es pulmonar y en los niños el más frecuente es la cardiopatía congénita. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la presencia de un acceso cerebral? Acá se señala, miren los síntomas. 75% de los pacientes tienen cefalea, 60 presentan focalización, 50 fiebre, 40 crisis convulsiva. No hay ningún síntoma que se presente en el 100% de los casos. Cefalea, se señala acá, 75% de los casos. ¿Qué significa esto? Que puede haber acceso cerebral sin cefalea, puede haber acceso cerebral sin focalización, hay acceso cerebral sin fiebre y acceso cerebral sin crisis convulsiva. ¿Ya? ¿Ok? Las manifestaciones no son 100% pacientes, es decir, no se presentan en todos los pacientes. ¿Ya? ¿Ok? Pero sin embargo hay una triada más o menos frecuente que caracteriza la presencia de un acceso cerebral. Es una triada clínica. El paciente refiere cefalea, ustedes lo examinan y encuentran déficit focal, una hemiparesia, una hemiplegia, una disartria. Se olviden, fiebre, déficit focal. Y además fiebre, que está señalando ya un proceso inflamatorio infeccioso, fiebre. Entonces, si ustedes tienen eso, cefalea, déficit focal y fiebre, ustedes dicen, esto es un acceso, es la tríada clásica.
pero lamentablemente no se cumple en todos los casos. Es más, miren, acá abajo, solo aparece en menos de 50% de los casos. ¿Ah? Entonces, solo en el 50% de los casos. Es decir, habrá pacientes que no tienen fiebre, o pacientes que no tienen cefalea, o pacientes que no tienen déficit focal, pero sí cefalea y fiebre, por ejemplo, ¿no? O pacientes que solo tienen fiebre y no tienen cefalea ni déficit focal y tienen acceso. ¿Ya? Todas las combinaciones posibles que pueden imaginar se dan. Y veamos. ¿Qué hacer? ¿Cómo se tratan los accesos? Depende si realmente ya está formado el acceso o está en una etapa inicial. Cuando entra un microbio al cerebro, la primera etapa se llama cerebritis temprana, una inflamación del cerebro, cerebritis. Después sigue la cerebritis tardía, luego la capsular temprana y finalmente la capsular tardía. Entonces, cerebritis temprana, es decir, de 1 a 3 días. Cerebritis tardía, de 4 a 9 días. ¿Ok? Hasta ahí se puede tratar solamente con antibióticos. ¿Ya? Capsular temprana a capsular tardía, como vemos 10 a 13 días o 14 días o más, en estas infecciones localizadas del cerebro, cuando ya hay cápsula, la cápsula obstruye el ingreso de microbios a la colección de pus. Entonces, si ya hay la formación de acceso, lo más probable es que requiera una cirugía adicional al tratamiento antibiótico. Es decir, operaríamos, evacuamos el acceso, pero el antibiótico se continúa, ¿no? Muy bien, entonces, esta es una imagen de acceso. Son dos, entonces es muy probable que sea hematógeno. Dos accesos que están en regiones que no son colindantes. Por ejemplo, el acceso posterior que vemos aquí, que es parieto occipital, entonces podría ser un acceso por contigüidad. ¿De dónde? Del oído del mismo lado. O sea, este paciente podría tener una otitis media y este ser un acceso por contigüidad. O sea, está drenando el sistema y pasan microbios del foco infeccioso del oído a el cerebro. Pero eso podría ser esa explicación. Pero el otro acceso, perdón, el acceso anterior ya no está próximo al oído. En todo caso, podría ser próximo a un seno hemoidal, por decir, o a un seno maxilar, pues que son anteriores. Entonces, podemos, viendo esta imagen, deducir que se trata de accesos de origen hematógeno o de mecanismo hematógeno, ¿no? Cuando llega a la sangre, los microbios se distribuyen y proliferan, ¿no? Uno anterior y otro posterior. Entonces, la imagen es de acceso porque al poner contraste al paciente, el acceso se rodea de una sustancia, el contraste, hiperdensa, ¿no? Que le da un aspecto de anillo, ¿no? Por eso se le conoce como resalte de contraste en anillo, ¿no? Si ven esa imagen, usted dice, este es un acceso, ¿no? Pero por la distribución, por la localización de estos dos accesos, son de origen hematógeno, ¿no? No por contigüidad, sino hematógeno. Entonces, ¿cómo tratamos? Si es cerebritis o el acceso es menor de 2 centímetros, la colección de pus mide menos de 2 centímetros, el tratamiento es no quirúrgico.
Si el acceso es mayor de 2 centímetros, pero es profundo, ¿ya? Es necesario evacuar el acceso. Recuerden, acceso diagnosticado, acceso drenado, dice el aforismo. Entonces aquí hay necesidad ya de evacuar el quiste, pero como es profundo, puede ser drenar el acceso. Como el acceso es profundo, puede estar localizado en el tálamo. Entonces, para no atravesar el cerebro haciendo daño al cerebro, se utiliza lo que se llama una cirugía estereotáxica. ¿No? Entonces, a través de una cirugía estereotáxica, a través de una aguja, se llega hasta donde está el acceso y se aspira y se lava, ¿verdad? Entonces, de esa manera se drena el acceso. Entonces, el tratamiento quirúrgico por medio de cirugía estereotáxica se da a los pacientes que tienen acceso mayores de 2 centímetros, pero son profundos, ¿no? Por ejemplo, como dice acá, tronco cerebral o tálamo. En cambio, si el acceso es mayor de 2 centímetros, pero no es profundo, es más del lóbulo temporal o del lóbulo frontal, entonces no es profundo, está más hacia la superficie, en este caso también se opera, pero ya el tratamiento ya no es una cirugía estereotáxica, sino una craniotomía. ¿Ah? Se hace una craniotomía y se llega al sitio del acceso, se aspira, se lava, etc. Muy bien, y este es el aparato que usamos para hacer una cirugía estereotáxica, a través de las imágenes de tomografía hecha o realizada al paciente con un marco estereotáxico colocado en la cabeza, con esa imagen del paciente, con ese arco, con ayuda de una computadora se localiza la lesión profundamente y nos señala también el equipo por dónde debemos entrar. Entonces, todo esto que ven acá es para colocar en posición la aguja en los 3 ejes, ¿no? Vertical, horizontal y longitudinal. Entonces, la computadora nos da esos valores, nosotros armamos parte por parte este equipo y introducimos la aguja de biopsia por donde obtenemos la muestra, llegando exactamente, ¿no?, la punta de la aguja de biopsia al sitio que nosotros hemos ya señalado antes de empezar la cirugía, ¿no?, que ha quedado registrado en la computadora. Bien, el tratamiento antibiótico siempre en todas las infecciones, antes, durante y después de la cirugía. Las complicaciones y el pronóstico de vida de los pacientes que hacen infecciones depende obviamente del grado de infección y también de la localización. Por ejemplo, si un paciente tiene un acceso y este acceso se abre hacia el ventrículo, produciéndose una ventriculitis, miren el grado de mortalidad, 80 a 100%. Como le digo, la infección de los ventrículos, la ventriculitis es una enfermedad grave, muchas veces mortal, ¿no? Muy bien. Puede haber hemiparesia residual, claro, ¿no?, por daño cerebral ya. Y también puede haber epilepsia crónica, como se señala acá, ¿no?, de 30 a 40%. Neurosis y cercosis. Aquí tenemos una patología que depende de un parásito. ¿Recuerdan la secuencia? El parásito adulto vive en el intestino del hombre. El hombre es el huésped final del parásito, la Taenia solium. La Taenia solium está formado por un cuerpo dividido en segmentos. Esos segmentos se llaman proglótides. Las proglótides grávidas tienen huevos ya fertilizados. Cada proglótide, cada segmento de la Taenia es hermafrodita, ¿no? Hay
elementos masculinos y femeninos que pueden dar origen a huevos fertilizados. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el ciclo? El cerdo tiene quistes, ¿no?, del parásito, ¿no? Tiene cisticerco, se llama la larva de la Taenia solium, se enquista en los músculos formando un cisticerco o múltiples cisticercos, ¿okay? Y la carne del cerdo mal preparada, mal cocida, ¿sí?, es ingerida por seres humanos y los cisticercos que están en la carne del cerdo ingresan por el estómago, se multiplican, ingresan por la boca, siguen el esófago, llegan al estómago y se multiplican en el duodeno. Se abren los huevos y salen los embriones. Los embriones atraviesan las paredes del intestino y por vía linfática o hemática llegan a otras partes del cuerpo, como puede ser el cerebro, los músculos de extremidades superiores e inferiores, el ojo, el corazón, etc. ¿Ah? Entonces, la forma adulta existe en el ser humano, la Taenia solium, la forma de quiste, de cisticerco, en la carne del cerdo, y una vez comida por el hombre se liberan los escoles de estos quistes y finalmente estos llegan a otras partes, ¿no?, del cerebro, etc. Es el ciclo. Muy bien, entonces, este es el embrión hexacanthos que se llama, tiene 4 ventosas, 2 hileras de ganchos, con la cabeza que se llama escoles, se fija el parásito en el intestino, ¿no?, en la pared del duodeno, por ejemplo, y permanece ahí durante un tiempo variable, puede ser varios años. ¿Ok? Entonces el parásito, ¿no?, crece como forma adulta, pero produce los proglótides, etcétera, ya lo que les he mencionado, ¿no? Entonces, miren, acá es una forma de afectación del sistema nervioso. En primer lugar, podemos hablar de varios tipos de neurocisticercosis en base a la localización de los quistes, porque el quiste de cisticerco es, como su nombre indica, un quiste, es una formación redondeada o más o menos ovalada con un elemento más claro en su interior. Ese elemento más claro en su interior que se ve en esta resonancia o también en una tomografía es el escoles, es decir, la cabeza del parásito adulto, del futuro parásito. Entonces, podemos reconocer así, cuando vemos un quiste donde no hay esta imagen, pues entonces es probable que sea otro tipo de patología. Pero si vemos un quiste cuyo tamaño es menor de 2.5 centímetros, ¿no?, si es menor de ese tamaño, entonces el quiste, como digo, y el quiste además tiene su escoles, sin duda alguna es un cisticerco. Entonces el cisticerco puede estar en el parénquima, será entonces la forma parenquimatosa de la neurocisticercosis, pero también puede estar en el ventrículo, ¿no? Puede haber una neurocisticercosis intraventricular, como también, como estamos viendo, intraparenquimal, pero alrededor del cerebro, en las cisternas, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, también puede haber parásitos. Es la neurocisticercosis subaracnoidea. ¿Ok? Entonces puede estar en los ventrículos, en los hemisferios cerebrales, en el cerebelo o en el espacio subaracnoideo. Habrá una forma quística intraparenquimal, otra forma quística intraventricular, otra forma quística en el espacio subaracnoideo, pero en el espacio subaracnoideo de la convexidad, ¿no? Porque en la base del cerebro lo que se va a formar no son solamente quistes, sino quistes aglutinados, sin escoles,
la apariencia de racimos de uva. Por eso esa forma de neurocisticercosis se le conoce como la forma racemosa. ¿Ah? Entonces, ¿dónde se ve la forma racemosa? En las cisternas de la base. ¿Ya? Cantidad de quistes, ¿no?, muy pegaditos entre ellos, como si fuesen uvas de un racimo. Por eso se le llama racemosa. Muy bien, pero ¿cuál es la clínica? ¿Qué hacen los quistes? ¿Qué pasa? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Pues en primer lugar, crisis convulsiva, ¿no? Estos parásitos tienen también un ciclo biológico. Pueden morir de forma natural, de forma espontánea y natural, ¿no? Los quistes pueden permanecer de unos 5 a 7 años en una persona sin tratamiento, pero va a llegar un momento, cumpliendo su ciclo vital, en la que el parásito muere, ¿no? Y si una persona tiene, por decir, 4 o 5 quistes de cisticerco, estamos frente a una neurocisticercosis, ¿no? Hay quiste de cisticerco en el cerebro, puede que el paciente esté asintomático y en unos años, como digo, esos quistes pueden desaparecer totalmente. Pero algunas veces el paciente no permanece asintomático. Entonces, una de las manifestaciones, de hecho, la más frecuente, es la crisis convulsiva. Pero también, miren, hay quistes en los ventrículos. O recuerden que les dije que puede haber quistes en el espacio subaracnoideo. Si hay presencia de quistes en el espacio subaracnoideo, estos parásitos generan reacciones inflamatorias. Entonces pueden generar una meningitis con adherencias y producirse una alteración del flujo de líquido cefalorraquídeo. Es decir, una acumulación de líquido que lleva a la hidrocefalia. Recuerden que les decía, si hay inflamación de la meninges, es decir, meningitis, puede haber una obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo y en consecuencia desarrollarse hidrocefalia. Pero la infección, las meningitis purulentas no son la única causa de meningitis. Ya les estaba mencionando, puede ser hemorragia subaracnoidea, como pueden ser microbios, ¿no? Puede ser entonces meningitis purulenta causada por microbios, ¿no? La meningitis química, ¿no?, es decir, por sustancias, que es la meningitis de la sangre que irrita las meninges, ¿no? Puede ser también por cáncer, o sea, una carcinomatosis meningea se llama, que también obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo y en consecuencia hidrocefalia, ¿no? Pero también los quistes de cisticerco, en la forma racemosa, igual van a producir un proceso inflamatorio y el paciente puede hacer hidrocefalia. Dicho de otra manera, un paciente puede, si tiene neurocisticercosis, puede debutar con crisis convulsiva, pero también podría debutar con un cuadro de hipertensión endocraniana por hidrocefalia, ¿no? Entonces, los neurocirujanos, ¿qué vamos a tratar? Nosotros vamos a tratar básicamente, ¿no?, o en primer lugar, digamos, más común, la hidrocefalia secundaria a una neurocisticercosis, que compromete los espacios subaracnoideos de la base. Podríamos también ofrecer tratamiento quirúrgico si tenemos, como este caso, quistes intraventriculares. Estos quistes, al mover la cabeza, el paciente puede que se desplacen. Hay algunos que están sueltos dentro de la cavidad ventricular y otros que están unidos a la pared, ¿ok? Entonces, si el quiste se mueve, cuando el paciente mueve la cabeza, puede que tape transitoriamente el flujo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el paciente mueve la cabeza, se tapa el camino y entonces el paciente presenta un fuerte, muy intenso dolor de cabeza, con náuseas, con vómitos, es decir, una hipertensión endocraniana.
¿ya? Un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, no se olviden, como la neurocisticercosis hay que dar antibióticos, sí, albendazol, praziquantel. ¿Requieren tratamiento quirúrgico? Sí, por supuesto, ¿no? Tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando existe hidrocefalia, por ejemplo, cuando existe la presencia de quistes dentro de los ventrículos, por ejemplo, ¿no? Quistes intraventriculares. Muy bien. Y también puede ser necesaria la cirugía ahí hay más imágenes de Scholes, por la presencia de lo que se llama un quiste, un quiste gigante, ¿no? Como este, por ejemplo. Acá hay dos y acá hay uno. Ok, un quiste gigante. Muy bien. Entonces, un quiste gigante de cisticerco que suele medir más de 5 centímetros. Si mide más de 5 centímetros, ese quiste se está comportando como un tumor, o sea, hay efecto de masa. Entonces, el efecto de masa puede ser local o puede ser más difuso. Si es local, el paciente puede tener hemiparesia, hemiplegia, etc. Pero si es difuso, más difuso, tendría cefalea, náusea, vómitos, es decir, un síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, estos pacientes que tienen este tipo de quistes grandes o gigantes, como se le llama, mayores de 5 centímetros de diámetro o aproximadamente 5 centímetros, esos tumores, estos quistes, como digo, no son afectados por el antibiótico, por praziquantel o albendazol. No le hacen nada a los quistes gigantes. Entonces, si el paciente tiene focalización y tiene un síndrome de hipertensión endocraniana por la presencia de un quiste de gran volumen, hay que abrir el cráneo y retirar el quiste, ¿no? Evacuar el quiste y sus paredes, y con eso se produce una mejoría clínica del paciente, ¿ya? Entonces tenemos condiciones o situaciones en las que se requiere cirugía, una neurocisticercosis, cuando hay hidrocefalia, cuando se tiene un quiste o más que se mueven y que son intraventriculares y pueden producir una hidrocefalia aguda o hiperaguda, ¿no? O en tercer lugar, cuando tenemos quistes gigantes, que es necesario extirpar porque están produciendo también un cuadro de hipertensión endocraniana o focalización. ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿ya? Hidrocefalia, tratamiento de quistes intraventriculares o craniotomía para eliminar un quiste gigante de cisticerco. En este caso, miren, a ver, no, estoy viéndome hacia acá. Estos quistes se mueven, entonces tapan y en forma aguda pueden dar hipertensión endocraniana. Entonces, tenemos que operar para sacar los quistes. ¿Qué método se utiliza para entrar al ventrículo? Se llama cirugía endoscópica. Es decir, vamos a utilizar un endoscopio para ingresar a la cavidad ventricular y reconocer las estructuras, tanto normales como patológicas, ¿no? Si uno ingresa a este paciente con un endoscopio, al entrar al ventrículo lo que va a ver es el quiste o los quistes que se encuentran en esa cavidad, ¿ya? Entonces, cirugía endoscópica, derivación ventrículo-peritoneal y craniotomía para quistes gigantes. Ahora, ¿cómo otra manera de reconocer pues que estamos frente a un paciente que tiene neurocisticercosis, ver esta imagen en una tomografía? A mí me parece como si fuesen estrellas en el firmamento, ¿no? En una noche muy cerrada acá en Lima si miramos, vemos algunas estrellas, ¿no? Que están colocadas como al azar, digamos, una por aquí, otra por allá. Entonces, estas imágenes me recuerdan eso, ¿no? O como si fuesen luces de un arbolito de Navidad también, ¿no? Por aquí y por allá, miren. Son imágenes redondeadas o más o menos redondeadas, distribuidas un poco al azar, ¿no?
a la derecha y a la izquierda, ¿ok? Entonces, imágenes hiperdensas, que son calcificaciones, ¿no? Calcificaciones que existen porque, por ejemplo, aquí hubo antes un quiste. Ese quiste sufrió un proceso degenerativo que se llama etapa coloidal del quiste. Después hubo un proceso granulomatoso, ¿no? Que es la fase de nódulo granulomatoso. Y finalmente, ese granuloma degenera y se calcifica, dando imagen al nódulo calcificado. ¿Ya? Entonces, ahora, puede haber varios momentos. Entonces, acá vemos calcificaciones, pero miren, acá hay un quiste con sus escoles, ¿no? Y acá hay una zona hipodensa, que es una zona de edema. Cuando un parásito muere, se produce una reacción inflamatoria alrededor del parásito y se produce edema cerebral, ¿no? Entonces tenemos acá imágenes de distintos momentos. La forma vegetativa de quiste, el quiste de cisticerco, acá un proceso inflamatorio asociado a la muerte del parásito, ya sea de manera espontánea o con medicamentos, ¿no? Y otra fase sería, que no se ve acá, la fase granulomatosa y finalmente la calcificación. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, esta imagen, neurocisticercosis, pequeñas calcificaciones, más o menos puntiformes, distribuidas al azar en ambos hemisferios cerebrales, sin dilatación ventricular. Entonces, imagen de, ¿no?, cálcica de la neurocisticercosis, nódulos cálcicos. Acá tenemos el quiste, la fase granulomatosa, ¿sí? Entonces tenemos varios estadios: quiste, calcificación, etc. Una forma racemosa. Acá los quistes van en contacto unos con otros. No hay escoles, no se puede dar tratamiento, ¿no? Con suficiente, o sea, solo con medicamento, con praziquantel o con albendazol, porque no van a tener ningún resultado. Básicamente estos medicamentos actúan sobre el escoles para matar al parásito, para acabar con el quiste, pero acá no hay, entonces no va a haber mayor efecto. Entonces, algunos pacientes que tienen la forma racemosa, que como digo está en la base del cráneo, en la cara inferior del cerebelo, estas formas racemosas requieren a veces también una cirugía para extirpar los quistes, ¿ya? Entonces, existen esas posibilidades, ¿no? Cirugía endoscópica para quistes intraventriculares, ¿no? Craniotomía para quistes gigantes, ¿no? Craniotomía para extirpar quistes de la base del cráneo. Muy bien, entonces acá ustedes ya lo lean esto con calma. Acá miren, puedo deducir, no conozco el caso, puedo deducir que a este paciente le han colocado una derivación ventrículo-peritoneal recientemente, por decir, hace 2 días, quizás recientemente. ¿Cómo puedo saber eso? Deducir de la imagen. Primero, acá veo la punta de un catéter. Acá veo parte del sistema de derivación que está a un costado de la cabeza del paciente. Pero sé que es reciente porque hay presencia de sangre en el ventrículo y también hay presencia de aire. Acá hay hemoventrículo y aquí hay neumoencéfalo. Entonces este cráneo, si es una cirugía, si representa un paciente que ha sido operado, debemos deducir que ha sido operado de una hidrocefalia. ¿Cuál sería la causa de esa hidrocefalia? O sea, deducimos que ha tenido una hidrocefalia porque se le ha colocado un sistema de derivación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la causa? Quizás
adherencias en la base del cráneo, porque acá hay, miren, calcificaciones. Calcificación, calcificación, calcificación. Entonces, sería el caso, ¿no? Un paciente que ha desarrollado hidrocefalia asociado o como consecuencia de que tiene una neurocisticercosis y que ha sido operado recientemente colocándoles un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Ya? Ok, entonces avanzamos. Estas son calcificaciones de otro tipo. No se olviden, este de acá es neurocisticercosis, focos pequeños, nodulares, distribuidos en ambos hemisferios. Acá también es normal por depósito de material cálcico aquí, ¿no? En los tálamos. Aquí también. ¿No? Estas son clasificaciones normales. Pineal y plexos coroideos. ¿Ya? Cuerpo, una calcificación en la línea media y calcificaciones correspondientes a neurocisticercosis. Otra forma de las calcificaciones, ¿no? Para diferenciar de neurocisticercosis, ¿no? Hay calcificaciones formando grumos en la toxoplasmosis, etcétera, ¿no? Ya lo van a leer con calma ahí. Muy bien. Entonces, los quistes, ya les mencioné también, los quistes intraparenquimales pasan estas fases. La fase vesicular, hemos visto un quiste con sus escoles, la fase coloidal, que es una etapa intermedia entre la fase vesicular y la fase de nódulo granular. Esta fase colonial se caracteriza por muerte del parásito, ya sea de manera espontánea o con el tratamiento, ¿no? Una reacción inflamatoria, una activación del sistema inmunológico a nivel de la zona que rodea al quiste que está muriendo, y a ese momento se le conoce como fase coloidal. ¿Ya? Una vez que se produce la muerte del parásito, cede la inflamación, y esa inflamación que era aguda se convierte en un proceso inflamatorio crónico, dando una situación de nódulo granular, ¿no? Como una cicatriz, como algo antiguo ya. Y finalmente ese granuloma, ese nódulo granular se calcifica y da la imagen de calcificación, ¿no? Fase de calcificación. Entonces esta es la secuencia de un parásito, de un cisticerco. Vesícula primero, coloidal después, nódulo granular, luego, y finalmente la fase de calcificación, ¿no? Muy bien, clínica, hemos mencionado un poco la clínica. Y no olvidar que un paciente que tiene un quiste en el cuarto ventrículo, un quiste que se mueve y obstruye la salida del líquido, puede presentar lo que se llama el síndrome de Bruns, que se caracteriza, como se puede leer, de cefalea, vértigos, vómitos, ¿no? Alteraciones cerebelosas, pérdida de conciencia, que se presenta cuando el paciente mueve la cabeza. El paciente dice, me siento mal cuando agacho la cabeza o cuando la llevo hacia atrás, etc. ¿Por qué? Porque estamos frente a un quiste intraventricular que está libre, que no es pedunculado, que no está unido a la pared, que es un quiste que se mueve al moverse la cabeza. ¿Ah? Entonces, este síndrome de hipertensión endocraniana agudo puede ser muy grave, puede producir la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces, el cuadro clínico caracterizado por una obstrucción brusca del flujo del líquido cefalorraquídeo se conoce como síndrome de Bruns. ¿No? Ok, bueno, el diagnóstico lo leen ustedes con calma. Tratamiento, como digo, tenemos un tratamiento con fármacos, pero de hidrocefalia ya hemos visto, se requiere derivación ventrículo-peritoneal, etc. ¿No? Hemos visto el tratamiento quirúrgico. El granuloma tuberculoso es un proceso inflamatorio crónico producido por
microbio de la tuberculosis se puede presentar en el cerebro como un tumor, y uno como cirujano puede entrar pensando que estamos frente a un tumor, como se está en la imagen, y lo que uno encuentra un material no grisáceo o grisáceo amarillento como un tipo de tumor maligno del cerebro, sino encuentra una masa más o menos blanda, gaseosa, es decir, con consistencia de un queso eh, blando, un requesón que se llama, ¿no? Una masa así, pero amarillenta, o a veces una masa también amarillenta, pero de consistencia más firme, que se diferencia bien del cerebro, no es un tumor maligno propio del cerebro, que es grisáceo, que se confunde con el cerebro, ¿no? Acá se diferencia. Entonces uno toma, estirpa esa lesión y la envía a patología, nos contestan como proceso inflamatorio crónico granulomatoso, ¿no? Entonces, muchas veces no se identifica el microbio, pero por la frecuencia con que se da la tuberculosis, que produce cuadros de granulomas, o sea, procesos inflamatorios crónicos, entonces uno puede deducir que ese proceso inflamatorio crónico granulomatoso que nos está refiriendo el patólogo puede estar causado por el microbio de la tuberculosis. Entonces, en este contexto es lo que se suele dar tratamiento antibiótico anti-TB a los pacientes que tienen este tipo de lesión, de este tipo de proceso inflamatorio crónico granulomatoso, ¿ya? Entonces, en este caso se requiere tratamiento quirúrgico, ¿no?, para extirpar el nódulo, más el tratamiento antibiótico específico, ¿sí? Muy bien, ahí también pueden leer esto de acá, ¿no? Algunas características de la tuberculosis del cerebro, están los antibióticos, etcétera, usted ya conoce, me supongo. Y acá la espondilitis tuberculosa, que es el llamado mal de Pop, ¿no? Con sus características, afecta a los cuerpos vertebrales, de preferencia los cuerpos vertebrales dorsales bajos o lumbares altos, afecta a la parte anterior de la columna, ¿no? Puede producir fracturas, ¿no? Y acceso frío, se llama un acceso alrededor de la vértebra que está comprometida, ¿ya? Entonces, el mal de Pop, tuberculosis de la columna vertebral, ¿no? Y con sus manifestaciones más tempranas, en una radiografía como osteoporosis, osteolisis, fractura, puede ser ya una etapa más avanzada, colapsa el hueso a nivel del proceso infeccioso, ¿no?, que se conoce como mal de Pop. Y acá finalmente la tríada de Pop, en un estudio por imágenes, donde ahí encontramos, dice, cifosis, acceso paravertebral y déficit neurológico. Es decir, donde está dañada la columna, ¿no?, a uno y otro lado, como se ve acá, ¿no?, a uno y otro lado del cuerpo fracturado, se produce el acceso paravertebral, ¿okay? Y si esto es masa, puede comprimir la médula espinal y producir un déficit neurológico, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, disculpe, el tratamiento de cisticercosis, el albendazol, ¿a qué nivel del estadio de la tenia actúa? Allá, uno os puede dar tratamiento con fármacos para el parásito adulto, al parásito que está en el intestino de la persona, ¿no? El parásito adulto ocupa el intestino delgado. El parásito adulto está formado por segmentos que se llaman proglótides, ¿no? Entonces, ese parásito puede ser tratado con antibióticos, con el praziquantel o albendazol. Uno mata al parásito, ¿no?, en su forma adulta, pero también puede matar al parásito en su forma de larva, que es el quiste de cisticerco.
Entonces, va a matar al parásito en la forma que es viable. O sea, las imágenes que hemos visto, ¿cuál es la forma viable? Pues la forma donde el parásito se ve, o la neurocisticercosis se ve como un quiste, ¿no? Como un quiste. ¿A dónde está? Acá, ¿no? Ahí, ¿no? Tenemos el quiste, ¿no? Y la cabeza del parásito. Se considera esta la fase de larva, ¿no? Acá hay solamente cabeza, digamos, le falta el cuerpo. ¿Ya? Entonces, esto es el escoles. El escoles significa la cabeza del parásito. El parásito adulto tiene su escoles y segmentos que se llaman proglótides. Acá faltan las proglótides, solamente tenemos la cabeza del parásito, el escoles. Entonces, en los medicamentos actúan básicamente o en la membrana o en el escoles. Entonces, esta es la forma viable, ¿no? Acá el parásito está viable, está vivo. Un parásito como este, si uno no le da tratamiento, puede vivir unos 4 a 6 años. Porque como todo ser biológico cumple un ciclo vital, el parásito va a morir espontáneamente. Pero eso ocurre en unos 4 a 6 años. Pero si el parásito está dando cuadro clínico, lo podemos no esperar que mueras de forma espontánea, natural, sino lo podemos matar. ¿Cómo? Usando los medicamentos. Entonces, que van a actuar sobre este estado en la evolución del quiste, ¿no? ¿Ok? Si vemos la secuencia en lo que me he mencionado aquí, perdón, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Entonces, en esta fase, en la fase vesicular, es lo que va a actuar los medicamentos. Acá está vivo el parásito. Acá en la fase coloidal el parásito está muriendo. Cuando muere el parásito, se deshace, digamos, se abre el quiste, las paredes del quiste se abren y el contenido del quiste se distribuye alrededor, ingresa al cerebro y eso produce una reacción inflamatoria, un proceso, una respuesta inmunológica. Entonces, esa respuesta inmunológica lo vamos a ver como edema, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa formación de edema, ¿no? Esa zona hipodensa que les mostraba en la tomografía es lo que se llama fase coloidal, que es una fase intermedia entre la fase vesicular, o sea, el quiste con sus coles, y el nódulo granular. Es un granuloma, es decir, un proceso inflamatorio crónico, un nódulo que es un proceso inflamatorio, ¿no? Como este de acá, pero este es una fase intermedia, todavía no es un proceso inflamatorio crónico, es un proceso inflamatorio agudo, el parásito está muriendo, como digo, y hay una respuesta inmunológica. Acá sí hay una masa por un proceso granulomatoso. Acá ya está muriendo, acá ya murió ya prácticamente, ¿no? El proceso inflamatorio granulomatoso es un proceso del cerebro ya no hay quiste. Y finalmente ese cambio es lo que se calcifica. ¿Ya? Entonces, ¿dónde actúan los antibióticos? Acá en la fase vesicular. ¿Ya? Gracias, doctor. Ajá. Doctor, una pregunta. Sí, ¿En la forma racemosa también es útil el albendazol o se opta por la cirugía? ya, ahí la respuesta generalmente no es muy buena, ¿no? Hay trabajos donde dice que puede responder, pero muchas veces no ocurre. Veamos, medicamento, el neurólogo básicamente, cuando todavía el tratamiento no es quirúrgico, sino con fármaco, se lleva a cabo por los neurólogos. Entonces, ellos pueden dar tratamiento, pero lo que se ve, muchos parásitos no responden. No responde el parásito que está dentro del ventrículo y no responden los parásitos que están en la superficie, es decir, los parásitos que están en el espacio subaracnoideo. Vamos a ver, ¿no? Que puede ser, por ejemplo aquí, ¿no? En esta imagen
Hay parásitos que están en el parénquima, la forma parenquimatosa de la neurocisticercosis. Hay parásitos que están dentro de los ventrículos, son la forma intraventricular. Pero hay parásitos que están en el espacio suraracnoideo, es la forma meningia, se llama. Pero esos parásitos pueden estar en la superficie, acá en la convexidad. Son quistes también, ¿no? Pero en la base puede presentarse un tipo de parásitos que no tienen escoles, ¿no? Y sobre los cuales el antibiótico no actúa. Entonces el medicamento puede no matar o no acabar con ese proceso, y entonces muchas veces es necesario operar para eliminar quistes de la forma racemosa para descomprimir, ¿no? Después los quistes se aglutinan y forman masas, y esas masas tienen efectos sobre el cerebro. Entonces muchas veces hay que operar para sacar quistes, salen uno por uno, digamos. ¿Ya? Se llama racemosa porque recuerdan a un racimo de uvas, por eso se le llama racemoso. Pero el quiste no tiene escoles, entonces la respuesta no es muchas veces favorable, no es suficiente. Lo que va a ser suficiente es para la forma intraparenquimatosa. Ahí sí el paracicuantel, el albendazol acaban con el parásito. Pero ojo, si ustedes tienen un paciente que tiene 1, 2 quistes o 3 quistes que están produciendo convulsión, etcétera, ustedes pueden dar el tratamiento. Pero imagínense un paciente como este, ¿no? Como este. La muerte de cada parásito significa inflamación alrededor del quiste, es decir, edema. Entonces, edema cerebral, edema cerebral, edema cerebral, edema cerebral. Si todos estos parásitos empiezan a morir al mismo tiempo y alrededor se forma edema, imagínense un gran edema, un edema masivo, porque acá tenemos un corte, ese es un corte axial. ¿Qué significa? Que debajo de este corte y por encima de este corte hay más quistes, ¿no? Entonces, es una infectación masiva, se llama. ¿Ya? Hay cantidad de quistes. Entonces, si nosotros damos tratamiento farmacológico, ¿ok? Y los parásitos empiezan a morir simultáneamente, se va a desarrollar tal edema cerebral que el paciente se muere de hipertensión endocraniana. Entonces, el tratamiento consiste, ¿no?, en asegurarse que eso no pase. ¿Cómo podemos hacer? Dando corticoides. O sea, el corticoide trata el edema, entonces damos 2 o 3 días antes de iniciar el tratamiento con fármacos, se dan corticoides, ¿no? Obviamente, si ustedes tienen un paciente como este, ustedes no le van a dar el tratamiento. Ustedes tienen que llamar al neurólogo y que se ocupe el neurólogo, ¿ya? Y con mayor razón, como les estoy diciendo, si ustedes ven un paciente así, ustedes dicen, yo conozco, ¿no?, el tratamiento, le doy, se muere el paciente, ¿ya? Es mejor que esté hospitalizado, darle sus corticoides y darle su tratamiento y que haya una UCI cerca, ¿ya? Entonces, ya hay que valorar, ¿realmente vale la pena darle el tratamiento? De repente está asintomático, ¿no? Entonces, si está asintomático, no convulsiona, no tiene hidrocefalia, etcétera, está asintomático, quizás podemos esperar que mueran los parásitos, ¿no? Por muerte natural. No todos van a morir simultáneamente. Unos morirán antes, otros después, dándonos la chance de que, ¿no?, pueda soportar. Cada etapa de donde mueren algunos quistes puede ser controlado con corticoides, ¿sí?, esperando que en otro momento mueran más quistes y en otro momento más quistes también, ¿no? Entonces es delicado, ¿no?, una situación así, donde hay muchos quistes, ¿ya? Pero como digo, si tienen ustedes un paciente con 4 quistes, no hay problema, le dan tratamiento, pero siempre con corticoides. El tratamiento farmacológico es el antiparasitario, pero previamente corticoides. Y durante el tratamiento con los antiparasitarios, también corticoides. Y después de haber terminado los antiparasitarios, continuar con los corticoides, ¿sí?
hasta que ya uno ya diga, ya no hay mayor edema, no hay posibilidad, el paciente está bien, ya le quito, ¿no? ¿Ok? No sé si satisface a su pregunta, la respuesta. ¿Ya? Otro que no responde es este de acá, ¿no? El quiste gigante que hemos hablado. Perdón, para acá. Estos tampoco responden. No responde la forma racemosa, no responde el quiste intraventricular, no responde el quiste gigante. ¿Ya? Entonces, por eso hay que operar. Como no responde y efecto de masa, si hubiese respuesta, bastaría darle el medicamento, el antiparasitario. Pero eso no ocurre, ¿no? Si respondiera el quiste intraventricular, tampoco ya sería necesario operar. Le damos y matamos al parásito, se reduce y desaparece, ¿no? En estos casos, como digo acá, craniotomía descompresiva, ¿no? Perdón, craniotomía más descompresión, sacar el quiste, eliminar el quiste. Si el quiste es intraventricular, cirugía endoscópica, o sea, un tubo con cámara, ¿no? Con el cual entramos al ventrículo y vamos en busca del parásito, ¿no? Tenemos una imagen, un monitor donde vemos el camino que estamos siguiendo, vemos las paredes de los ventrículos, el plexo, etcétera, y vemos al parásito, ¿ya? Entonces, dependiendo de una posibilidad de respuesta con fármacos o no, decidimos, ¿ya? Si requiere cirugía o no requiere cirugía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Doctor, disculpe, ¿para la forma racemosa también es craniectomía más descompresión? Claro, lo que se busca generalmente es liberar como está en la base, generalmente hay problemas a nivel de los nervios craneales. También puede afectarse el tronco cerebral, entonces uno lo que hace es retirar los quistes para liberar, ¿no?, a las raíces nerviosas de los nervios craneales o reducir la compresión. Así es, ¿no? Sacando quistes se reduce el efecto de masa, ¿no?, sobre el tronco cerebral y sobre los nervios, ¿no? Pero Doctor, sí. y el síndrome de Burns hace referencia tanto a la forma racemosa, pero también a los quistes intraventriculares. También, o sea, porque Ok, ok. ahí lo que pasa es que eso es algo fisiológico, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahí lo que se está tapando en el síndrome de Brown es el drenaje del cuarto ventrículo. Como el cuarto ventrículo está en la fosa posterior, cuando se tapa el drenaje, significa que la presión dentro del cuarto ventrículo aumenta. Y ¿no? Y como el cuarto ventrículo tiene por delante al tronco cerebral, ese aumento de la presión en el cuarto ventrículo actúa sobre el tronco cerebral. El cuarto ventrículo tiene en su mitad superior por delante a la protuberancia y por debajo al bulbo. Entonces, si aumenta la presión intraventricular en el cuarto ventrículo porque no puede salir líquido del cuarto ventrículo, entonces lo que podemos tener, pues entonces, por eso náusea, vómitos, apnea, ¿no? Entonces, el, el, lo que interesa es que hay elevación de la presión intraventricular. El mecanismo puede ser un quiste cisticerco intraventricular que se mueve y tapa, o puede ser la forma racemosa que ya está tapando, ¿no? Está tapando la salida y con un movimiento de cabeza se completa, ¿no?, la alteración de la salida del líquido y se presenta un incremento agudo de la presión intraventricular en el cuarto ventrículo. Bien, gracias, doctor. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una consulta. Sí. La osteosarcosis, su diagnóstico es con resonancia, pero ¿en qué fase? ¿En la fase de Fleer? Por imágenes, lo más sencillo de hacer diagnóstico es una tomografía, ¿no? Eso es lo típico. A ver. ¿Mm? Eso es lo típico.
esto, ¿no? O sea, estas formas, no tengo una tomografía, no les he puesto. Pero estas imágenes son típicas. Esta es una tomografía, por ejemplo, vemos así quistes o escoles. Quistes o escoles, eso lo vemos en una tomografía, no necesitamos sofisticación. Y otra forma es esto. A veces el paciente, ustedes van a ver, se le opera la cabeza, por ejemplo, ¿no? Ustedes le piden la tomografía dice, ese es un TEC. Y le piden tomografía para descartar una hemorragia, una fractura, y encuentran esta imagen. El paciente ha estado asintomático, pero encuentran estas calcificaciones. Ustedes con seguridad pueden decir que el paciente ha tenido una neurocisticercosis, sin que tenga ningún cuadro clínico, ¿no? Porque lo que están viendo es la fase nodular calcificada, la última fase. Acá ya hubo un quiste, ya hubo la etapa coloidal, o sea, inflamatoria, ya hubo el granuloma, y esta es en la última fase, la calcificación. Esto es lo que queda, y siempre va a quedar. Entonces, ¿cómo se diagnostica esto? Fácilmente con una tomografía, ¿no? Y en una tomografía, si es la primera fase, la fase donde los parásitos están vivos, van a ver esto. Quistes y escoles, quistes y escoles, ¿no? Quiste, así, ¿no? Ok, entonces no hay problema. Ahora, en una resonancia pueden ver esto, pues, ¿no? Ya más en detalle, ¿no? Fase granulomatosa, fase de quiste, o sea, se puede ver en distintas fases. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la fase, pueden verse en cualquier resonancia, ¿no? Este es, por ejemplo, una resonancia, un T1, ¿no? Un T1 es este, ¿no? Con contraste, por ejemplo. Sin contraste, con contraste, pueden ver, no hay ningún problema, ¿no? No se requiere mayor sofisticación para hacer diagnóstico, ¿no? De la presencia de quistes. Lo que sí necesitamos resonancia muchas veces es para ver los quistes intraventriculares, ¿no? O como acá se ve esto. Esta es la forma racemosa. Miren, acá hay un quiste, ¿no? Acá con una división, acá hay otro, acá hay una división, ¿no? Acá hay otro. Entonces, ¿no? Acá hay un quiste, miren. Entonces, para ver más detalles, sí, necesitamos, ¿no? Este es un flare, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo, el líquido se ve blanco. Líquido blanco se ve, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ver detalles de quistes intraventriculares o formas racemosas, o sea, quistes en el espacio solanoideo, sí, resonancia. Pero fácilmente se ve en una tomografía si son quistes, o sea, vesiculares, ¿no? La fase vesicular. Fácilmente, o la fase calcificada. ¿Ah? Doctor, una consulta. Sí. Sí, y si tenemos, por ejemplo, la presencia de estos quistes en médula espinal y me darían un síndrome medular, en este caso el tratamiento también sería quirúrgico o solamente con antiparasitarios. Claro que depende del estadio, ¿no? De la forma también. Ajá, de la forma. Sí, claro, si es un quiste intraparenquimal, o sea, en la médula, bastaría con darle un fármaco. Pero si es una forma racemosa, ¿no? Podría ser necesario abrir la columna, llegar hasta donde están los quistes y retirar los quistes. O sea, puede haber un síndrome compresivo medular por la presencia de una neurocisticercosis racemosa. O sea, quistes que están encima de la médula y que la están aplastando y que están dando el cuadro clínico. En ese caso uno puede entrar y retirar los quistes, ¿no? Pero si tengo un quiste, uno solo por decir, en la médula, entonces ahí es mejor darle un fármaco, ¿no? Entonces uno le da un fármaco, mata al parásito y ya con eso ya se acabó el problema. Depende de la forma, ¿no? ¿Qué tipo de neurocisticercosis? Ajá.
¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces hemos concluido. Le envío el PPT como hemos quedado, ¿ya? Muy bien. Mucha suerte. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta gracias. luego, hasta luego. De nada.